Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo la están pasando? Feliz viernes 18 de noviembre del 2022. Hace tiempo que no hacíamos una transmisión a través de Instagram y bueno, qué mejor que encontrarnos hoy para hablar de un tema que es una pandemia mundial y que tiene que ver con la diabetes. Me hicieron llegar muchas preguntas con motivo al día 14 de noviembre, que se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Diabetes. Me llegaron muchísimas preguntas de televidentes, de suscriptores, de personas que me siguen a través de YouTube y me ubican en Instagram. Y bueno, nada, voy a contestar algunas de las preguntas que tienen que ver con diabetes. Yo soy un profesional que tengo diabetes. Por lo tanto, voy a, de alguna manera, complementar mis conocimientos con mis vivencias, algunas de ejemplo, otras de no ejemplo, pero lo voy a hacer porque, bueno, siento que de alguna manera se lo debo a la gente que está pasando por alguna situación similar o aparece un diagnóstico y está bueno de alguna manera compartir las preguntas. Son muchísimas. Acá me dicen... La primera pregunta, voy a buscar una lapicera para ir tachando las preguntas que me hacen para que no se repitan. ¿Qué es lo más loco que viviste en una guardia? ¿Qué es lo más loco que viviste en una guardia en consultorio? Bueno, me pasó que una paciente me dijo que le dio diabetes por un susto a través de una... ¿Cómo se le puede decir en español? Un mal momento. Un mal trago de que su marido le había sido infiel. Entonces la paciente aseguraba que a raíz de ese mal momento había contraído, que no es la palabra, diabetes. Creo que eso fue lo más loco que escuché en un consultorio que tiene que ver con la diabetes. Acá me preguntan, ¿cómo se controla la diabetes con fármacos? Bueno, en el día de hoy existen muchas maneras de controlar la diabetes, con fármacos y con actividades no farmacológicas. Fármacos, insulinas, control nutricional, tema número 1, control oftalmológico anual, control renal, por más que dé normal, siempre un clearance de creatinina y una creatinina anual, junto con una microalbuminuria y una orina de 24 horas, es necesario ese control. Control cardiológico y, si es posible, visita al dermatólogo. Y como les comentaba, mucha educación diabetológica, mucha educación del uso de fármacos e insulinas, si es que te dan insulinas, y actividades no farmacológicas. ¿Qué son las actividades no farmacológicas? Salir a correr, trotar, salir a caminar, ir al gimnasio, ir a la plaza y usar los elementos de gimnasio que hay en algunas plazas, que algunos municipios suelen dotar de algunos elementos, siempre y cuando los amigos de lo ajeno no los rompan o los vandalicen. Todo ese tipo de actividades con un seguimiento profesional. Acá me preguntan, ¿qué tipo de insulino dependientes hay? Bueno, tenemos insulino dependientes e insulino requirientes. Los insulino dependientes, como lo dice en la palabra, dependen de la insulina, y los requirientes, simplemente mediante correcciones, requieren algunas dosis mínimas de insulina correctiva y de insulina regular. Insulino dependientes e insulino requirientes. Obviamente después están los usuarios de la bomba de insulina, que son los usuarios más comprometidos, que suelen tener hiperglucemias continuamente. Entonces la bomba de insulina, ¿qué es lo que hace? Va tomando las medidas y administra insulina continuamente a medida que se producen picos de hiperglucemia. ¿Se entiende? ¿Por qué afecta la vida sexual? ¿Por qué la diabetes afecta la vida sexual en el hombre? Me preguntan acá. Bueno, afecta la vida sexual en primer lugar porque las vías capilares, que son las mismas que tenemos en la parte visual, en la parte mental, en la parte linfática de los miembros inferiores, y obviamente las vías capilares
hacia todo lo que es órganos sexuales. A medida que va avanzando el diagnóstico y uno no se cuida, ¿qué sucede? Se van tapando de grasa, glucemia, lípidos, una triada de situaciones que genera una vasculitis. Al no haber irrigación hay isquemia, entonces se precisan vasodilatadores, como por ejemplo sildenafil, taldenafil, taladafil, vardenafil, en fin, existen otros aún mejores, pero que solo son recomendados bajo un control médico. ¿Se entiende? Continúo. ¿Qué trastornos puede traer la diabetes a la vida social? Hay personas que se lo toman normal, hacen un tratamiento al pie de la letra y su vida continúa, y en otros casos puede traer aislamiento, un trastorno bipolar, trastorno fóbico, ansiedad, depresión reactiva. Cada paciente es un caso individual. Bien, por eso es importante también en el inicio del diagnóstico poder realizar terapia. Bien, a veces la terapia puede durar 6 meses, como 1 año, 2 o 3. Eso depende lo que el paciente tarde en querer adaptarse y asimilar la situación. Bien, acá me preguntan, doctor, si mi madre es diabética y mi padre lo es, ¿yo soy diabético? La diabetes, yo en ese tema disiento. Si bien los manuales, las guías, dicen de que la diabetes es hereditaria y gestacional, como la tipo 1, que yo lo tengo en duda, porque yo conozco diabéticos tipo 1 que después fueron declarados diabéticos tipo 2 y algunos diabéticos tipo 1 que fallecieron 10 años menos, por ejemplo, a los 60 o 50 años. Por eso yo ahí me reservo mis dudas. Pero bueno, respondiendo a esto es, si tu mamá tiene un 12,5% de predisposición de diabetes y tu papá tiene un 12,5% de predisposición a la diabetes, hay un 25% de predisposición por parte tuya de que tengas diabetes. Pero la predisposición final y el futuro está en tus manos. ¿Se entiende? El control diabetológico, la educación, el nutricionista, la hidratación y todo lo que hace al cuidado del paciente con diabetes, lo vas a hacer vos. Ese es un tema muy, pero muy importante. ¿Bien? ¿Por qué mis glucemias dan alteradas? Y bueno, tus glucemias dan alteradas porque seguramente no te estás cuidando, no estás haciendo las ayunas de 8 o 12 horas antes de que te hagan la extracción en laboratorio. Entonces el laboratorista no es un mosquito o una mosquita que te va a estar vigilando. Si uno tuviese que estar vigilando a cada paciente, sería imposible. El laboratorio de buena fe confía que vos haces una ayuna de 8 o 12 horas. Ahora, si después no haces ayuna, todo eso se ve en el tipo de suero. ¿Por qué? Porque el suero puede ser claro o puede ser turbio o opalescente. Depende cómo esté el suero, es si vos mentiste o no en el momento, en el horario del examen. ¿Se entiende? Y es de gusto porque hay que volver a gastar en reactivos y eso la obra social o la cobertura médica no te lo cubre. Continuamos. Me dice, ¿se puede dar diabetes por un enojo o un susto? No, no. Simplemente hay situaciones de estrés que predisponen a una persona que ya tenía la diabetes. Pero no significa que por una diabetes vayas a tener colesterol o vayas a tener hipertensión o vayas a tener diabetes. Antes de todo eso hubo una mala alimentación de muchos meses y años, porque una persona que en una hemoglobina glicosilada le da 6 o 7, significa que sus glucemias en los últimos 3 o 6 meses estuvieron entre los 300, 250, 400 miligramos de calitros. Entonces es un poco raro decir que por un enojo te puede dar diabetes, más cuando la glicosilada te da 6, 7, 8, 9 o 10, que ya sería realmente muy jodido porque es una situación bastante brava, ¿no? ¿Desde cuándo sé que tengo diabetes? Desde el debut del diagnóstico, desde el momento que vos vas a una guardia, te pinchan el dedo y te hacen el glucotest, y una vez que te hacen la glucemia en ayunas, la glucemia postprandial, que es la de después de comer o desayunar 2 horas después, para ver si se hizo la curva de la diabetes, la hemoglobina glicosilada y el shock de glucemia, que a veces se hace en la muñeca y a veces se hace detrás de la oreja.
Luego de esas 2 horas, viendo la coagulación y viendo la hemoglobina, es como se puede saber, obviamente, en la glucemia, si estás predispuesto o no a tener diabetes y qué tipo de diabetes. ¿Se entiende? A partir de ahí se diagnostica oficialmente el debut de la enfermedad en tu vida, del disease, ¿ok? No del illness, sino del disease, ¿ok? Continuamos. ¿Se puede jubilar por diabetes? No, no, porque hoy por hoy existen todas las maneras de prevenir, de poder llevar una vida normal, y lo que se busca justamente es que el diabético se incorpore, el paciente con diabetes, perdón, se incorpore y lleve una vida normal. Jubilar a un diabético sería condenarlo y discriminarlo, ¿se entiende? No se puede jubilar a un paciente con diabetes. Sí se jubila a un paciente con diabetes que ya tiene consecuencias. Por ejemplo, amputaciones, ceguera grave, maculopatía, retinopatía, etc. En ese caso, sí, ¿ok? Pero para eso se precisa una junta médica de valoración y poder establecer los baremos, no solamente para la parte endocrinológica, sino que también para la parte renal, cardiovascular, una valoración general que supere el 70%. Bien, eso es lo que dictamina la Junta Médica en Argentina. Bien, continúo. ¿Qué hay que cuidar en la diabetes? Vista, riñón y corazón anual. Después, miembros inferiores superiores, miembros inferiores, o sea, los miembros inferiores, los 2 pies, y obviamente la salud sexual, la salud bucal, ir 2 veces al año al odontólogo, y reitero, controlar la piel, las heridas, los miembros inferiores, cuidar mucho los pies, usar calzado cómodo y adecuado. El diabético, el paciente con diabetes directamente, para mí, tiene que dejar de usar chancletas y cambiarlo por franciscanas o algo que esté bien acolchonadito, bien almohadito, que no se pueda, digamos, pasar ninguna espina ni nada. Bien, continuamos. ¿Por qué mi hemoglobina glicosilada está alta? Sencillo, porque en los últimos 3 meses o 6 meses tuviste cambios metabólicos y glucemias superiores a 300. Entonces la hemoglobina glicosilada o glucosilada lo que hace es marcar, es un marcador de cómo estuvo tu glucemia en los últimos 3 meses. Entonces ahí nos muestra a nosotros si estuviste o no haciendo bien los deberes, si estuviste o no tomando agua y haciendo dieta, o si nos estuviste mintiendo. ¿Qué otras maneras hay de determinar la diabetes? Algunos pacientes en la parte del cuello tienen algo que se llama Acanthonis nigricans, que es un color un poquitito marrón en la parte del cuello. Esa es otra manera de diagnosticar. Bien, continúo con las preguntas que me hacen. ¿La diabetes por obesidad existe? Sí. Hay diabetes que son temporales, diabetes por embarazo, diabetes por obesidad, y que cuando el paciente desciende de peso, la diabetes tiende a desaparecer. Son prediabetes producto del sobrepeso. Existen en casos aislados, a veces llegan para quedarse, a veces llegan y después se van. ¿Bien? ¿La diabetes tiene cura? No, la diabetes no tiene cura. Lo que sí se puede hacer con una buena conducta, educación, higiene, nutrición, hidratación y actividades no farmacológicas es lograr remitir la enfermedad. ¿Qué es remitir la enfermedad? Remitir la enfermedad es cuando vos lográs dormirla. ¿Bien? Y eso generalmente se aplica en pacientes que tienen 5 años de debut del diagnóstico, 7, 8 años de debut del diagnóstico. Un paciente con 1 año de debut del diagnóstico, si se lo diagnostica bien y entiende bien la situación, puede que use fármacos por 1 año y ya logre remitir la enfermedad y tratar de llevar una vida dentro de todo normal. Pero cura no tiene cura. ¿Bien? Hasta el momento, porque a veces hay muchas fake news hechas por laboratorios que dicen vender hierbas, yuyos, libros y que la verdad oculta y no sé qué, y nada, es todo mentira. ¿Bien? Así que ojo con eso. ¿Bien? Hay un tema muy importante que yo quiero aclarar. No se dice diabético, se dice persona con diabetes. ¿Por qué? Es lo mismo que yo diga a un sidoso, le diga sidótico. Y no es así. Es paciente con síndrome o síndrome
inmunodeficiente adquirido, ¿ok? Es paciente con diabetes, ¿bien? Eso es importante remarcarlo. ¿Se puede dejar el refresco por refresco o Coca-Cola cero o Pepsi cero o Light? A ver, yo tomo Pepsi bajo mi responsabilidad, yo tomo Coca-Cola bajo mi responsabilidad, pero si yo tengo que recomendar, no recomiendo los refrescos. Directamente recomiendo pasar de refrescos, hacer el cambio brutal a tomar agua. Lo que tienen que tomar es agua. Hay algunos pacientes que les cuesta, entonces ¿qué hacen? Hacen algo que se llama puente. Dejan la Coca-Cola común, la que tiene azúcar, y pasan a la cero y después pasan a la light, después toman soda, o sea, agua carbonatada, y después empiezan a tomar agua común. Yo, en lo posible, recomiendo tomar directamente agua, aunque yo debo confesar que soy y sigo siendo de seguir tomando refrescos. Pero el refresco es el anuncio, la crónica de una muerte anunciada. Sépanlo. Bien. ¿Cómo interviene la tiroides? La tiroides interviene mucho en la parte de el pelo, las uñas, la piel, la actividad sexual, el estado de ánimo. Hay muchas personas que dicen tengo tiroides y a veces no es la tiroides, es la tragoides. ¿Se entiende? O sea, gente que vive tragando y le culpa a la tiroides. Para eso existen estudios de laboratorio, que es TSH, T3, T4, la unión de T3 y T4 total, donde podemos saber si es hiper o hipotiroidismo. Con eso se diagnostica y se sabe si hay ausencia de T3, de litio y qué tipo de medicación hay que dar. Por eso hay pastillas de tiroides, de levotiroxina, ¿no? De levotiroxina sódica, que son redonditas, y hay otras que son en forma de ladrillito, porque es para ir ajustando la dosis según los controles de laboratorio trimestrales, ¿ok? La hormona de tiroides se controla cada 3 meses, la glándula se controla cada 6 mediante una ecografía. Bien, continúo con las preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de un descuido en la diabetes? Amputaciones, ceguera y 128 enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Por qué? Porque la diabetes genera obesidad. Esa obesidad es generada por el cortisol que se desprende producto del estrés. Entonces el mismo cortisol genera obesidad, genera, como se dice en Argentina, abdomen o panza ancha. Entonces hay que tratar de estar tranquilo, acomodar los horarios, descansar y no hacerse problema. Bien. ¿Qué refrescos no joden el riñón? Hay que tomar agua, muchachos. Porque la Pepsi o la Coca-Cola o cualquier refresco con bebida cola tiene ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico joroba la parte renal, perdón. Bien. Continúo con las preguntas. Francisco, ¿qué consejo le das a alguien que se le diagnostica diabetes? Que se cuide muchísimo. Que se cuide muchísimo porque es una enfermedad silenciosa que no avisa y bueno, suele tener algunos avisos que si vos sos distraído no te das cuenta, que es la polifagia, comer mucho, o la poliuria o la dispepsia. La poliuria es cuando vos te orinás mucho o retenés o orinás muchísima orina, es una señal de que el cuerpo está empezando a liberar toxinas, está liberando cuerpos cetónicos. Incluso cuando vos vas a una guardia y te practican la glucemia, hemoglobina glicosilada, controles de arco glucémico, otra manera de determinar si el paciente queda internado o no son los cuerpos cetónicos en orina. Si esos cuerpos cetónicos en orina dan positivo, el paciente queda internado. Bien, porque existe una gran intoxicación que algunos la consideran pico de diabetes, arco de diabetes, coma diabético, cuando supera los 600 miligramos, que generalmente en ese tipo los glucómetros suelen medir nada más que hasta 600. Así que bueno, gente, cuídense muchísimo, espero que este video les haya servido. Estoy a sus órdenes y les deseo un buen fin de semana largo. Chao.